Muy buenas tardes a todas y a todos. Un enorme gusto de estar llegando a nuestro último día de la Semana de Salud Internacional. Una semana verdaderamente memorable para la Escuela de Gobierno de Salud Floreal Ferrara. Como ya hemos dicho varias veces, y bienvenidos los que se incorporan el día de hoy y los que por supuesto, los que nos han estado acompañando a lo largo de estas semanas con momentos de alta intensidad. El día lunes con la presencia del exministro, con la inauguración por parte del ministro, del decano de la Universidad Nacional de José C. Paz. En el interín de la semana se inauguró también un edificio en la Universidad de José C. Paz, que es la futura Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina de esa universidad, con la presencia del presidente de la Nación, nada menos, digamos, y del gobernador. El día martes hemos transcurrido con la experiencia de las ronderas, digamos, que es casi una marca registrada, digamos, del movimiento feminista en salud, pero esta vez una ronda internacional con presencia de referentes de México, de referentes de Perú, digamos, de países que de alguna manera, yo diría, hicieron salud internacional en acto, digamos, en esa construcción donde además siempre pensamos que en el Acta de las Naciones Unidas habla de gobiernos y pueblos unidos, no solamente de gobierno, no solamente de estados. De la misma manera, hemos tenido el miércoles una mesa fuertísima, digamos, vinculado con el uso de la salud internacional como una especie de GPS para poder gobernar en pandemia, que tuvo que ver con la presencia de Pedro Brigger, con una mesa redonda con la presencia de las 4 subsecretarias de salud y la coordinación del jefe de gabinete, con una conferencia que nos brindó el ministro de Salud. Y el día jueves, y temo así en este rápido resumen estar omitiendo, dejando afuera otros temas importantes, como fueron, por ejemplo, el lunes el homenaje a Juan César García, quien consideramos un poco el fundador de la aplicación de la escuela estructuralista, de la teoría de la dependencia a la salud internacional. Bueno, el día jueves, el día de ayer, fue un día de altísima intensidad, podríamos denominarlo el día de la diplomacia y salud, con la presencia del embajador de la Argentina en la OEA y la presencia del vicepresidente del Parlasur, de Oscar Laborde y de Carlos Raimundi. Luego una mesa donde se percibió también la importancia de la investigación en salud internacional, presentado y liderado por Belén Herrero y Marcela Velardo. Y el día de ayer culminó con una larga y muy ajustada exposición del embajador argentino ante el gobierno de Estados Unidos, Jorge Argüello, que es también por 2 veces embajador, pero además un teórico, digamos, de las relaciones internacionales, que no hace mucho tiempo nos sorprendió con un libro que se llama ¿Quién gobierna el mundo?, digamos, analizando la lógica del G7 y del G20, digamos, y cómo estos grupos, digamos, de alguna manera compiten con las Naciones Unidas, a veces demasiado democráticas, disculpen la ironía, digamos, pero respecto a estos grupos más pequeños, que son grupos justamente de los países más poderosos del planeta, que definen de alguna forma la agenda global. ¿Por qué hicimos todo esto? Porque también queríamos saber, la OMS no va a salir igual después de esta tremenda pandemia, pero tampoco, o sea, nos interesa participar como país en ese debate y no dejar simplemente que el G7, por ejemplo, defina hacia dónde debe ir la OMS
y subordinarla eventualmente a los intereses de los países centrales. Y esto podría ser retórica, si no fuera porque no es retórica. Concretamente, el orden mundial se traduce en la distribución y el acceso a las vacunas, de una manera, digamos, que, voy a decir, disculpen que me ponga un poquito dramático o poético, clama al cielo la forma como se están distribuyendo las vacunas en este momento en el planeta, digamos, con países, incluso alguna de la región, como el caso de Haití, digamos, con menos del 2% de población vacunada, digamos, mientras una parte de la población haitiana está tratando de cruzar a pie el río Bravo, digamos, para entrar al territorio de Texas en Estados Unidos, cazado por los Texas Rangers, digamos, como si fueran, como dicen algunos diarios, como si fueran vacas, digamos, y vaqueros, digamos, capturándolos. Una situación dramática que ha poblado los diarios de Estados Unidos en estos últimos días. En ese marco, nos parece importantísimo mencionar también un fenómeno que hoy va a ser clave para poder compartir y que abre esta mesa. El día de hoy tenemos una reflexión sobre, tomando el eje de interculturalidad, con la presencia, con la coordinación de Ana Fuchs, que viene coordinando la formación en interculturalidad a partir de las residencias de fonoaudiología y un equipo especializado sobre este tema ya por más de una década en la ciudad de Buenos Aires, donde una muy importante cantidad de población, básicamente limítrofes de país, migrantes de países limítrofes, digamos, llena los centros de salud, llena las escuelas, digamos, ellos y sus hijos, con escasísima preparación de los equipos de educación y salud en interculturalidad. De la misma manera, digamos, la densa y creciente autorreconocimiento de pueblos originarios en la Argentina, de tal manera que, digamos, de esa riquísima interacción que ahora se ve más, porque por reformas constitucionales los bolivianos votan en la Argentina, los peruanos votan en la Argentina, y esto les da una visibilidad, por lo menos el día de las elecciones, muy fuerte, de carácter político. Bueno, en toda esta dimensión, a veces cuando se arman políticas, se piensa pueblos originarios por un lado y poblaciones migrantes por el otro. Creo que el desafío que esta mesa asume, con la presencia de Nila Heredia Miranda, digamos, la van a presentar aquí formalmente, pero yo simplemente, para dar comienzo a la mesa, voy a hacer un comentario de carácter personal, digamos. Hoy va a ser para mí un día extremadamente emocionante. Nila Heredia Miranda es boliviana, fue vicedecana, vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés, directora del CEDES La Paz, ministra de Salud 2 veces en 2 gobiernos de Evo Morales, secretaria general del Organismo Andino de Salud, pero quizá la persona que más claramente ha interpretado el concepto de interculturalidad política en salud. Vamos a tener el privilegio de contar con ella. Y Jorge Erce, que ha estado con nosotros desde distintos espacios, pero políticos, académicos y ahora de gestión, pero fundamentalmente quiero resaltar el hecho de haber, digamos, desarrollado toda su tesis de la maestría de salud pública a poner en acto, en valor, digamos, una historia increíble de un rincón de la provincia de Buenos Aires, pero con tremendo significado, como es nada menos que la localidad de los Toldos, digamos, General Viamonte. No es lo mismo General Viamonte que los Toldos, después seguramente lo podrá explicar, pero digamos, donde no solamente, digamos, tenemos el asentamiento más importante o la presencia más importante de población mapuche en la provincia, sino que además, como ustedes saben, es el lugar del nacimiento de Eva Perón, digamos, de tal manera que es un lugar de altísima densidad política y cultural, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Si todo
nos lo permite en este tiempo. Yo no les robo más, digamos, a los protagonistas de la mesa de hoy y los invito a disfrutar de esta reunión. Quiero señalar para que se queden con nosotros. Seguimos después con una pequeña entrevista que el doctor Víctor Penchazade, digamos, el autor del índice de abuelidad para la recuperación de nietos desaparecidos, digamos, en la Argentina, le va a hacer a María Isabel Rodríguez, digamos, quizá la militante más importante y productora de conocimiento en el campo de la salud internacional, el día de hoy también, digamos, y posteriormente vamos a tener una mesa con Débora Kestel, que es la responsable del área de salud mental, la directora de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, quizá con alguna sorpresa al final que me va a motivar, que por unos minutos no voy a estar con ustedes mientras continúa esta mesa y luego me vuelvo a agregar. Así que no quédense pegados a la computadora, digamos, porque viene un nuevo... El día de ayer fue muy caliente, el de hoy, si todo va bien, más caliente todavía. Muchas gracias. Bueno, gracias Mario por las presentaciones. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Tengo el gusto de participar en esta mesa como moderadora de un tema que a mí me apasiona, que es la perspectiva intercultural en la salud. Y casualmente las personas que ahora, una de las personas que más trabajó conmigo en el tema y con la que más aprendí fue Mario, por supuesto, y dos personas que forman parte de esta mesa, con estas dos personas también aprendí muchas cosas. La primera persona que voy a presentar es a la doctora Nila Heredia. Mario ya contó quién es Nila, pero yo voy a contar quién es Nila para mí. Creo que es una mujer que ha luchado y sigue luchando para incorporar el diálogo intercultural y la perspectiva intercultural, para que las personas, los futuros profesionales y los actuales profesionales en salud incorporen esta perspectiva por el bien de ellos y por el bien de los otros, digamos, ¿no? Para que la calidad en salud centrada en las necesidades de los otros pueda hacerse realidad y que todos podamos aprender de todos. Es lo que más aprendí de Nila, me parece que es lo que Nila lucha siempre y me toca presentarte, querida Nila, así que adelante. Muy buenas tardes, un saludo a todos y realmente agradecida por la presentación que ya me ha amilanado, ¿no? Por el tipo de presentación, ¿no? Les agradezco muchísimo a Mario y a todos los organizadores, un saludo especial a Marcos, a Belén, con quien la conozco en muchos momentos, a Marcela y a todos y cada uno de ustedes, ¿no? Sí, un tema realmente importante, necesario de abordar en nuestro continente y seguramente en todos, pero particularmente en todo este subcontinente latinoamericano, es el tema de la interculturalidad, debido a que nuestro continente ha sido construido por una serie de naciones, pueblos, con su propia cultura, con sus propias historias, esperanzas, construcciones, y que la invasión al continente de diferentes grupos no tuvo otro fin que en realidad apropiarse de lo que se podía, y así lo hicieron, ¿no es verdad? No solamente se apropiaron de riquezas, sino que se apropiaron hasta de nuestra cultura, y al apropiarse lo que hicieron fue oscurecerla, ponerla en segundo plano, porque en la lógica de los conquistadores y la globalización misma, la cultura más importante para ellos es la cultura occidental, europea, que ha llevado a colonizar nuestras mentes y
tener una lectura del mundo desde una mirada occidental, ¿no es verdad? De tal suerte que muchas de las construcciones que se hace actualmente se la hace con esta mirada, porque las universidades transmiten, forman en función de estructuras, métodos, dimensiones que hacen a la medicina científica, académica, que obviamente es importante reconocer todo su valor, pero también es importante reconocer el valor de las otras culturas que a lo largo de las centenas de años han ido construyendo salud. No por nada todavía nuestros pueblos, nuestras naciones indígenas originarias siguen viviendo y siguen logrando tener salud más allá de los servicios de los sistemas de salud de cada país. En este sentido, es importante, es imperioso que todos los países, todos los estados, todos los sectores académicos y no académicos debatan, analicen el tema de cuál es la constitución de los países. Y no se trata solamente de la existencia hoy en el siglo XXI, no solamente se trata de la existencia de naciones originarias, y yo reitero, originarias porque el término de naciones indígenas o población indígena es propia del occidente, ¿no es verdad? Los indígenas vienen de indigentes y nuestras poblaciones no han sido indigentes, son poblaciones originarias de nuestro continente, de nuestro Abya Yala. Y por tanto, digamos, es imperioso tomar nota de la dimensión teórica que significa la interculturalidad, siempre teniendo como referente la existencia de estas poblaciones originarias, pero además nativas, vamos a decir nativas del lugar. Seguramente en la Argentina estarán los mapuches, los onas y no sé cuáles otros, pero también hay quechuas, y también ahora hay aymaras y hay seguramente guaraníes, ¿no es verdad? Seguro que siempre han habido, no solamente porque han nacido en el suelo argentino, sino porque hay una migración. Y esa migración obliga a los estados, en el caso argentino, por ejemplo, a ver al migrante no solamente aquel que si reúne o no papeles, no es verdad, sino aquella persona que se traslada de un país a otro cargado de culturas, de mitos, de formas de actuar, y es imperioso conocer y reconocer aquellas, o por lo menos entenderla, asumirla. Entonces, un poco yo quiero desarrollar un poco la parte teórica, indicando que la interculturalidad en realidad es una dimensión teórica que se ha venido construyendo con mucha dificultad y de manera accidentada desde fines del 80, es decir, el 89 se aprueba el convenio 169 de la OIT, que se transforma o es el instrumento internacional más importante, ¿no es cierto?, relacionado con la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, según lo cual se reconoce el derecho a elegir, a mantener su cultura, tradiciones, integridad política. Hechos que lastimosamente hasta ahora no se realiza realmente, y indicar, no sé exactamente cuántos estados han reconocido el convenio 169, pero para decir algo, hasta hace 2 años no llegaban a 30 estados los que reconocían el convenio 169 de la OIT. Lo que quiere decir que la mayoría de los estados del mundo no reconocen. Al no reconocer, uno no sabe en qué medida realmente incorporan una mirada mucho más amplia respecto de lo que significa la existencia, no solamente la existencia de estos pueblos, sino el respeto a estas poblaciones. A este convenio, al convenio de la OIT, se suma la declaración del segundo decenio de los pueblos indígenas del mundo del 2005 a 2015, como una manera, digamos, de avanzar o visibilizar este tema,
pero tanto la declaración como esta decisión del el segundo decenio de los pueblos indígenas, en realidad se realiza en un contexto de predominancia de la política neoliberal y de globalización. Por tanto, cada vez más alejada de las poblaciones indígenas y más cerca de una lógica globalizadora, fagocitaria de lo que significa todo lo que estuviera al alcance, ¿no es cierto?, esta lógica de globalización. Y bueno, tenemos varias instituciones internacionales, particularmente Banco Mundial, PNUD, etcétera, que fueron las instituciones que fueron construyendo teorías y mecanismos pseudopopulistas que fueron elaboradas por estas instituciones como un mecanismo, ¿no es cierto?, de atraer a los pueblos indígenas u originarios de nuestra Latinoamérica y adherirse a las políticas neoliberales. Sin embargo, estas propuestas construidas, ¿no es cierto?, a partir de imposición de parámetros culturales occidentales, que supone la necesidad de reconocer la existencia de la población indígena, pero bajo un molde del mundo occidental, discriminador, elitista y contrario a la persistencia de poblaciones indígenas, a la existencia, caracterizadas ellas como grupos, estas poblaciones indígenas, que siempre la han caracterizado y continúan caracterizándolas como grupos atrasados, poco contributivos al proyecto económico liberal, excepto como fuerza de trabajo barata y con pocas exigencias. Lastimosamente esta mirada continúa siendo así. Sin embargo, es también importante declarar que la lucha de los pueblos indígenas, que datan de más de 500 años de invasión, de destrucción, de saqueo, etcétera, que ha persistido a lo largo de los años, incluyendo las luchas independentistas, que buena parte de los ejércitos la formaron los pueblos originarios, tanto como los esclavos, en una mirada de un mundo mejor, pero a la hora de las constituyentes y las declaraciones de independencia, estas poblaciones estaban ausentes porque no sabían leer, porque no tenían propiedades o porque eran mujeres. De tal manera que sí, lucharon siempre, pero tampoco pudieron gozar de lo que habríamos, por la cual la lucha se había dado. Quiero indicar que Bolivia, que se considera uno de los países más avanzados en materia de reconocimiento, protección y derecho a los pueblos originarios, que ha sido diseñada en la última Asamblea Constituyente aprobada en el 2009, una nueva constitución por la cual se declara un Estado plurinacional, porque reconoce las diferentes naciones, ya no es una república de Bolivia, sino un Estado plurinacional de Bolivia, por el cual en realidad se tiñe de multicolor también todo el país. Sin embargo, la resistencia a considerarlos iguales persiste, ¿no? Y una clara muestra es el último golpe que hemos tenido el año 2019, en noviembre, en el que los perseguidos fundamentalmente han sido los movimientos indígenas y populares. ¿Por qué? Porque ciertamente desde el año 2006 a la fecha, con ese momento de quiebre tan importante, el presidente Evo Morales, un indígena, pero por los méritos que él tiene, pero fundamentalmente ha sido elegido y siguió siendo elegido, y hoy se ha votado nuevamente por la misma postura, aunque no está de presidente Evo. Sin embargo, no es ya solo la persona, sino que es digamos, la insurrección de los pueblos originarios, que van a seguir peleando por mantener su presencia. No es solamente un individuo el que los representa, sino el conjunto está peleando por su presencia, pero fundamentalmente por tener el derecho a tener derechos y a ejercer los derechos, y al mismo tiempo tener el derecho de contribuir en un nivel similar de unos y otros.
Yo quiero reiterar, para nosotros ha sido sumamente duro, ¿no es verdad?, el golpe del 2019 por la manera, pero además por la forma tan agresiva, particularmente contra las poblaciones indígenas, que se las sigue considerando como secundarios. Ha habido un caso muy grave que actualmente de un señor, un médico, lastimosamente, que dirige el Comité Cívico de la Cruceñidad de Santa Cruz, que son grupos que intentan dividir al país, que durante el tiempo que ha estado el año pasado, el 2020, que todavía continuaba el gobierno transitorio de facto, en una de sus declaraciones de este doctor dice claramente: ¿cómo es eso que estas poblaciones a quienes les hacemos comer de nuestra mano y gracias a nosotros viven, hoy van a querer tener los mismos derechos? Y lo digo hace unos 10 meses, tal vez un año. Esa es la magnitud, ¿no es cierto?, del rechazo, de la resistencia. Por tanto, yo quiero un poco avanzar. Este tema no es ya un tema de un derecho social, cívico, sino es un tema político, es decir, se escribe dentro de los parámetros políticos. En este sentido, hay varios autores que han estado trabajando, y uno de ellos a quien yo me acerco mucho es a Viaña o Bautista, pero Viaña afirma que la idea en la lógica de la interculturalidad es posesionar un nuevo discurso y prácticas de interculturalidad que hagan énfasis en cambios profundos para intentar paridad de condiciones entre las culturas para después dialogar y vivir en armonía. Es decir, yo reitero, es posesionar un nuevo discurso y prácticas en la lógica de interculturalidad que permita hacer cambios y que obligue y que induzca a hacer cambios profundos en la manera de teorizar, en la manera de construir sistemas, servicios, formas de relacionarnos entre unos y otros. Solamente cuando logremos este tipo de paridad en la lógica de la construcción, en condiciones entre iguales entre las culturas, se podrá dialogar y vivir en armonía. Mientras tanto, siempre se tendrá el impasse de que la cultura occidental dé al poblador originario como un menor. De tal manera que bajo estos criterios, bajo proyectos de mediano y largo plazo, las diferencias se diluyan, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo interactúen entre iguales para beneficio de todos. Entonces, un poco avanzando, cuando los movimientos sociales y los pueblos originarios hoy hablan de interculturalidad, y reitero, cuando los pueblos originarios hablan de interculturalidad, se están refiriendo a la refundación de las sociedades y se están refiriendo al descentramiento de las sociedades hacia las relaciones entre iguales. Por tanto, es ineludible, es indefectible descolonizar el pensamiento, descolonizar las concepciones de instrucción social para construir la categoría interculturalidad, no como un hecho social o de lucha meramente reivindicativa, sino en el marco de las luchas políticas, en la arena de la lucha de las clases sociales y construcciones de una sociedad digna e igualitaria. Yo termino indicando, cuando me sugirieron hablar del tema de migración, la pregunta es: ¿de qué migración nos estamos refiriendo? ¿O a qué migración? A la migración de pobladores que viven en las fronteras, donde son fronteras que han dividido a pueblos y por tanto como que esas migraciones son formales porque habitualmente hay una relación permanente. Si se habla de migraciones a otros países, tal vez ahí sí exigir que se comprenda la magnitud de este tema, porque no creo que hayan países que estén exclusivamente europeizados. Seguimos teniendo felizmente pueblos originarios. Yo quisiera dejar acá, espero haber cumplido de alguna manera y con mucho deseo de escuchar a los otros colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lila. Gracias por la presentación.
Bueno, ahora vamos a escuchar les pido a quienes están escuchando que a medida que van escuchando a los participantes de la mesa, vayan enviando comentarios o preguntas para que luego tengamos un espacio en donde las personas que presentan puedan responder. Se van a ir tomando esas preguntas y las vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible. Bueno, entonces ahora me toca presentar a este compañero Jorge Erce, que es un médico sanitarista oriundo de Los Toldos, es director de la región sanitaria número 3 y viene trabajando en temáticas de interculturalidad y con mucho interés desde hace muchísimos años, así que estamos muy interesados en escucharte. Bueno, gracias. Primero, obviamente el agradecimiento a la invitación. Esta escuela para nosotros en la provincia se ha transformado en un faro, ¿no? en un estímulo permanente que nos ayuda a salir muchas veces de lo cotidiano y pensar un poco más. La verdad que hablar después de Nila es un compromiso importante. Así que persona obviamente a la que admiramos profundamente y que siempre ha sido un ejemplo, digamos, ella y su país, ¿no? Para quienes pensamos en la posibilidad de una interculturalidad política, como dice Nila, real. Yo quería empezar, digamos, a hablar sobre algunos temas, algunas palabras, algunas cosas que han sucedido, viéndolo históricamente, empezando por nuestra provincia. Yo tenía de mostrar algunas imágenes. Miren, nosotros estamos hoy acá en La Plata, una provincia que tiene 200 años recién cumplidos, y este es el mapa de la provincia de Buenos Aires, y las líneas rojas que se ven son las diferentes líneas de frontera que han sucedido desde más o menos de la formación de la provincia de Buenos Aires en 1820, y como 60 años después se llega a la imagen que tenemos hoy del mapa de la provincia de Buenos Aires. Cada línea roja significa un avance sobre los pueblos originarios, obviamente avances militares. Pero hay un concepto que me parece que es interesante recuperar, algo mencionó Lina recién, digamos, el hecho de la frontera, pensar la frontera, digamos, en muchos casos como lugares de intercambio, digamos, no solamente como lugares, como límites, sino espacios que en muchos casos, sobre todo en nuestra provincia, han servido para encuentros interculturales en otro momento, que fueron lugares de negociación, de intercambios culturales, de intercambios incluso de conocimientos vinculados a la salud. Hay un momento en la historia de nuestros países en los cuales las fronteras fueron espacios de encuentro entre culturas. Me parece que ahí es un punto interesante para repensar lo que significan las fronteras, sobre todo en este momento, digamos. Nosotros, cuando hablamos de migraciones en nuestro continente, en nuestra América del Sur, tenemos que tener presente que en realidad hay más de 100 pueblos originarios que son transfronterizos, digamos, que están en varios países porque las fronteras son obviamente posteriores, ¿no? Y que justamente la pandemia originó durante tiempo el endurecimiento, el cierre de fronteras, la militarización de muchas fronteras, ha originado muchas dificultades para muchos pueblos que normalmente en situaciones normales se vinculan entre ellos a través de las fronteras que están en los mapas, pero que muchas veces en la realidad no están. O sea, me parece que el concepto de frontera es un concepto que uno debe retomar y revisar en su relatividad y en el valor que tienen probablemente como la posibilidad de que sean lugares
de encuentro de lugares interculturales y no solamente una línea en el mapa. Si uno pregunta, el otro concepto es territorio, digamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de territorio, ¿no? Este es un mapita que se hace, que está en internet, en esa dirección que está ahí, de una ONG donde uno puede ir marcando pueblos originarios y se van marcando en el mapa. Y cuando uno empieza a llenar los mapas, se encuentra con esto, ¿no? Que probablemente no quede en ningún lugar, ninguna superficie libre, decir, bueno, ¿dónde está el mundo occidental, no? Bueno, son todos pueblos originarios, sobre todo, digamos, en América, en toda América, América del Norte por supuesto que también, y ahí se ve también Oceanía, ¿no? Donde realmente es muy importante la cantidad de pueblos originarios que los habitan. Es decir, este mapa muestra los lugares donde están marcados en oscuro allí, los lugares donde hay algún tipo de conflicto territorial con poblaciones indígenas. Si uno lo da vuelta, si lo ponemos en negativo, probablemente otra vez, ¿no? Digamos, excepto la Antártida y Europa, no hay otro lugar, no hay un solo lugar en nuestro mundo donde no haya poblaciones indígenas que estén luchando por sus territorios y por sus culturas. Ni que hablar de las lenguas, ¿no? Digamos que también es otro tema que uno debería... Entonces, cuando uno suma estas dos cosas, territorio y fronteras, estamos muy lejos de esto, ¿no? Esto es la paz de Westfalia, digamos, el nacimiento de los estados y esta idea de que se puede hacer un límite, generar un estado, y eso es un estado soberano, ¿no? Un territorio y un límite, y adentro aquellos gobernantes podrán hacer lo que les parezca. Digamos, cuando uno lo piensa de los pueblos originarios, este concepto de estado tiembla, ¿no? Digamos, lo ponemos muy en duda. Y Nila dijo alguna cosa sobre esto, digamos. Esta es la imagen esto es La Vuelta del Malón, una pintura, un clásico de Ángel de la Valle, pintado en 1892, que en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes ocupa el lugar de las Meninas en el Prado, ¿no? Más o menos. Es justamente la imagen de los pueblos originarios sobre la que se construyó el Estado-Nación argentino, ¿no? y muchos Estados-Nación, ¿no? Esta es la imagen de la barbarie, están resumidas en esta pintura todas las cosas de las que fueron acusados nuestros pueblos originarios. La barbarie, ¿no? La imagen de la barbarie, el despojo, la falta de respeto por los símbolos religiosos y algunas cosas más que aparecen en este impresionante cuadro. Pero digamos, uno no debería dejar pasar de largo que también la salud y la medicina sobre todo constituyó uno de las formas en las cuales fueron estigmatizados nuestros pueblos. A través de enfermedades, hoy se habla, hay autores que hablan de enfermedades de la patria, ¿no? Enfermedades sobre las cuales se construyó la imagen de nuestros, una imagen de debilidad, de inferioridad de nuestros pueblos originarios. Incluso, digamos, siempre me llamó la atención que Virchow, el padre de la medicina social, alguna vez llevó pobladores originarios de nuestra Tierra del Fuego, Selknam, para mostrarlos en Europa, mostrando la superioridad de los europeos, mostrando a los pueblos, a nuestros pobladores originarios. Y la salud, digamos, en el sentido, en la formación de nuestros estados, la salud ocupa un lugar importante, fundamental, y otra vez entra lo internacional, ¿no? A través de dos ideologías, podríamos decir, que atravesaron y que fueron parte del nacimiento de nuestros estados-nación, que son el higienismo por un lado, y un poco después la eugenesia, que son dos ideologías que hoy, digamos, Nila lo mencionaba, creo que también, ¿no? Todavía persisten
fuertemente en nuestros equipos de salud, digamos, podemos ver muchos conceptos vinculados a estas dos ideologías hoy aún presentes, ¿no? La imagen del puerto tiene que ver con esta idea de que justamente la conformación del Estado-Nación coincide con los con las primeras instituciones vinculadas a la salud pública estatales en América, ¿no? Juan César García vincula este periodo entre 1880 y 1930. Esa foto es un poquito después, pero bueno, en ese momento, digamos, la salud en casi todos nuestros países tuvo una vinculación importante con la llegada de inmigrantes, y obviamente, como siempre, con el comercio. Me parecía que esta pincelada permitía enumerar algunas palabras. Yo creo que, bueno, coincido con Dira que descolonizar tal vez sea la más importante, ¿no? Digamos, la presencia aún de conceptos eugenésicos hace que sea necesario pensar en descolonizar. Se dijo por ahí en estos días, en estas charlas aquí, que nosotros vemos la salud internacional en Occidente, digamos. Para nosotros salud internacional es la salud occidental, ¿no? Y en realidad qué lejos estamos, qué incapacidad para mirarnos un poco más a nosotros mismos, ¿no? Para eso necesitamos la descolonización, que en términos de Mario, digamos, cuando uno analiza las dimensiones internacionales de la salud, probablemente ahí uno encuentre, y si lo mira desde los pueblos originarios, es apabullante la cantidad de cosas que tienen que ver con las prácticas, con los conocimientos que vienen de otro lado y que nos colonizan cotidianamente. Yo, digamos, y el otro desafío por ahí era vincular estas cosas con qué tiene que ver esto con un sistema integrado de salud, y me parece que todas estas palabras cuando uno se siente a pensar un sistema nacional integrado de salud, tienen que estar presentes, ¿no? Porque constituyen también una mirada diferente sobre las organizaciones, sobre el concepto de sociedades segmentales, como muchas de las sociedades de nuestros pueblos originarios, que no tenían establecido sociedades sin Estado que permitían una conformación de redes más que de regiones, y una relación con el territorio mucho más vinculado a lo cultural y a la naturaleza que lo que hoy, y obviamente a lo colectivo, que lo que hoy sentimos como territorio, ¿no? Esta cuestión de la propiedad. Digamos, dejar este listado provisorio me parecía que era una forma de aportar también a pensar un sistema integrado de salud que incorpore estos conocimientos, esta sabiduría. Y volver a citar a Boaventura, digamos, en esta frase que usamos con frecuencia, ¿no? Lo que es diverso no está desunido, lo que está unificado no es uniforme, lo que es igual no tiene que ser idéntico, lo que es diferente no tiene que ser injusto. Tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza, y tenemos el derecho de ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Y la otra frase, digamos, Sousa Santos dice que esto es un imperativo, el imperativo transcultural es y la otra frase es de Menéndez, ¿no? Que ningún programa de salud intercultural puede coexistir con altas tasas de mortalidad y morbilidad en cualquier grupo de población, que sería un imperativo sanitario en este caso. Me parece que estos dos conceptos por ahí resumen mucho de lo que intenté decir. Así que bueno, gracias. Gracias. Al contrario. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Mila. Para mí escuchar a ambos es algo que me deja pensando en muchas cuestiones. Y una pregunta, siguiendo en la semana de salud internacional, una pregunta que se fue reiterando y que por lo menos me surge a mí nuevamente hoy es ¿cómo incorporamos? Creo que por ahí Mila tiene alguna experiencia, lo hizo en su trabajo como viceministra de Salud, pero ¿cómo incorporamos esta perspectiva
que nosotros transitamos así, que para nosotros es tan clara, es tan necesaria, ¿cómo la transferimos a nuestros equipos de salud, digamos? ¿Cómo podemos lograr de alguna manera que las personas que trabajan con personas, que han elegido trabajar con personas, puedan incorporar esta perspectiva como una perspectiva de ampliación de derechos, ¿no? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las posibilidades? Es una pregunta que me surge para ambos. No sé si alguno quiere comenzar. Es una pregunta del millón, ¿no? Porque en realidad significa justamente, o sea, yo diría, definir estrategias que permitan ir descolonizando progresivamente las mentes. Cuando uno habla de sistemas únicos, sistemas integrados, sistemas universales de salud, cualquiera sea el nombre de esa magnitud que todos queremos, ¿no es cierto? Que haya un sistema único o universal donde todos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, obviamente, pero al mismo tiempo los mismos accesos, ¿no es verdad? Y eso va a depender no solamente de la concepción que tiene el personal, de entender que no hacen un favor, es decir, la atención al público no es un favor, es una obligación, por una parte. Pero va a depender también de la capacidad, no de la capacidad, sino de la estrategia de participación popular, participación social, en la cual las poblaciones indígenas y no indígenas, pero en el caso de las originarias, las naciones originarias, se me pega el nombre, ¿no? No son indígenas, las naciones originarias, las poblaciones originarias, participen respetando su estructura, respetando sus formas de organización. Frecuentemente creemos que la participación tiene que estar bajo los moldes de un reglamento que hemos establecido. Y no es así, es decir, las poblaciones indígenas nativas originarias tienen formas de organización y formas de respetos que le permiten tener, digamos, un nivel de fuerza suficiente para decir algo. Ciertamente cada nación tiene particularidades, pero las naciones tienen sus, digamos, sus sabios, sus ancianos, la gente grande, la gente que tiene experiencia y que es la gente que tiene voz y que tiene un nivel de autoridad porque digamos como que tiene la historia por detrás cargada, ¿no es verdad? Y no es que sea infalible, por eso hay consejos, ¿no es verdad? Entonces a veces esa representación o los mediadores son más importantes que aquella representación que ha sido elegida en elección universal de acuerdo a la norma que plantea un Estado, no sé. Yo creo que esa participación es mucho más genuina, aquella que respeta las características, porque de lo que se trata es que el pueblo no solamente reincorpore su derecho a participar y a decidir de su futuro, y eso lo va a hacer en la medida en que sus representantes sean representantes respetados. Y en el ámbito de la salud hay lo mismo, es decir, lo mismo que era un médico que tenía una alta respetabilidad, digamos, en su espacio, en las poblaciones nativas también tienen sus representantes de ese tipo, ¿no es verdad? No necesariamente es el médico tradicional, no necesariamente, sino que generalmente es una persona mayor que tiene la experiencia de vida en su población y que puede tener autoridad sobre los demás. Pero al mismo tiempo, ciertamente solo no siempre puede defender sus espacios, sino ahí viene la lógica de estas poblaciones que frecuentemente van acompañados de gente más joven, porque van formando a la gente joven, ¿no? Entonces, creo que pero obviamente es una construcción de largo alcance.
la experiencia mía es particular, es decir, frecuentemente en el ministerio o en otro nivel venían poblaciones de lugares que sabíamos que la mayoría eran o aymaras o quechuas, ¿no? Y entonces venían al ministerio a pedir una audiencia y no ha habido una sola vez que pidieran el respeto a su medicina tradicional o al médico tradicional, sino que era, sí venimos porque necesitamos un hospital, porque no está nuestro médico, pues no, porque el Estado les ha vendido salud a partir de hospitales, porque el Estado, porque la población ve al Estado a partir de servicios, y es el hospital. Entonces, lo que transmite salud es enfermedad, y la gente necesita tal vez esa atención, pero necesita saber que forma parte del Estado, y al formar parte del Estado necesita su hospital, etc. Entonces, cuando alguna vez ya reunidos ya a nivel de medicina tradicional, en una experiencia muy importante que hicimos, y ojalá se continúe en la residencia de salud familiar comunitaria intercultural, donde logramos reunir a los médicos tradicionales prácticamente en todo, bueno, de la mayoría de las poblaciones nativas originarias. La discusión era bastante diferente. Era más bien un reclamo permanente, no solamente a que los atiendan bien, a que los comprendan, sino al mismo tiempo que respeten sus tradiciones. Que no era suficiente tener un lugar en un parto, en un ambiente con aguayos, con cosas nativas, ¿no es verdad? Sino que era necesario más allá de eso. O sea, el tema no es folclorizar, ¿no? Bueno, no sé, me he extendido mucho, pero es No hay problema, no hay problema. Lo que pasa es que tenemos un tiempo acotado y también hay saludos. Quería dar unos minutitos a Jorge para estar... No, yo, digamos, y lo charlábamos por ahí hoy, un rato antes, me parece que hay un trabajo importante para hacer con la sensibilización de nuestros equipos de salud, porque nos sucede, digamos, sucedió en la pandemia, la notificación de casos sospechosos de coronavirus tiene en el formulario la posibilidad de señalar si la persona se siente parte o no de un pueblo originario, y sin embargo es un casillero que los equipos de salud pasan de largo, ¿no? Entonces, primero me parece que hay que lograr esa sensibilidad de que, digamos, que forma parte del reconocimiento, que es por ahí el primero de los pasos que uno debe dar. Quería dejarles acá, hay saludos, muchos saludos para ambos, para Nila de Sonia Gastelú, bueno, saludos del Hospital de Melo de Lanús, desde San Luis, felicitando por el evento, desde Santa Fe, desde la región sanitaria 8, la región sanitaria 3, muchos saludos de la región sanitaria 3 para el doctor Erce, casualmente es de la región sanitaria 3, muy bien. Bueno, hablan de lo imprescindible de descolonizar, y sé que no queda nada, no queda ni un minuto, pero hay una pregunta que la voy a dejar, no sé si se va a poder responder, pero creo que es interesante, y la pregunta es si se puede aunar en una sola política sanitaria intercultural tanto la problemática de pueblos originarios como la problemática de población migrante. Si ven posible unificar en una política sanitaria intercultural migrantes y pueblos originarios. ¿Cómo ven esa posibilidad? Cuando uno mira la posibilidad de incorporar esto, ¿no? El reconocimiento de las diferencias, y esto de poder entender las complementariedades, ¿no? No sé, habíamos descubierto en un momento, y alguna vez charlando con Mariana Costaguta en algún momento,
que una pregunta que destrababa esto y que cambiaba la relación entre el equipo de salud y la persona era preguntarle por qué estaba enfermo, ¿no? ¿Por qué creía que se había enfermado? Me parece que esa pregunta rompía un montón de cuestiones y abría un panorama totalmente distinto. Sí, muy bueno. ¿Mila? Sí, una persona que migra, peor todavía una ciudad, obviamente va incorporando en su actuación otras miradas, otros parámetros, y tiende a ocultar al mismo tiempo sus historias, sus saberes, su recorrido, ¿no es verdad? Yo creo que se puede incorporar en el caso de migrantes de poblaciones originarias. Yo creo que se puede incorporar, entendiendo también la complejidad que significa una ciudad, ¿no? Entonces, no conozco demasiado, no conozco mucho lo que es la Argentina, sino a partir de Buenos Aires. Un Buenos Aires muy complejo, pero al mismo tiempo donde hay lugares donde están concentrados. Yo creo que sí, que hay que buscar una manera de articular en esos niveles. Creo que sí. Bueno, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Nila, por tu participación. Siempre es muy... Le invitamos a Nila al evento que sigue con María Isabel. Ah, muy bien. Entonces, estás invitada de honor al evento que sigue con María Isabel. Pero en esta mesa te queremos agradecer mucho tu participación. También a Jorge. Han habido muchos saludos. La interculturalidad ¿es política o no es? No hay ninguna otra posibilidad, ¿es política o no es? Y trabajar en el marco de la interculturalidad política es un desafío para quienes nos proponemos hacerlo, ¿no? O sea, no es fácil el encuentro, inclusive con compañeros, ¿no? Con propios compañeros que se resisten a soltar algunos esquemas, algunos matrices de conocimiento, algunas maneras de pensar la salud. Y es necesario trabajar con ellos, porque no todo es discriminación, a veces es desconocimiento. Y entonces es necesario trabajar con los compañeros para empezar a ablandar esas partes, ¿no? Les agradezco muchísimo y le damos finalizado a la mesa. Gracias.